Bueno, seguimos con más de La Cosa Como Es. Aquí Indira Suero en representación de Edith Febles. Hoy martes 4 de marzo de 2025 y daremos brevemente un vistazo a lo que pasa en la comunidad internacional y esto con relación a lo que informaba ayer el presidente Luis Abinader en la rueda de prensa de la semanal. Él se comunicó al respecto de algunas objeciones que había en torno a la firma del decreto 104-25, que es un decreto en el cual se declara a las bandas criminales haitianas como organizaciones terroristas. Hay algunos abogados y personas de la sociedad civil que salieron al ruedo y dijeron que el presidente Luis Abinader tiene una serie de limitaciones con relación a este decreto y ayer justamente en la semanal él respondió a quienes dudan de la eficacia o la legalidad incluso que tenga el decreto 104-25 que declara a las bandas criminales haitianas como organizaciones terroristas. Veamos por favor, señor director, qué fue exactamente lo que respondió el mandatario Luis Abinader. He visto algunos abogados, es normal eso, he visto algunos abogados criticándolo, otros aprobándola. Ahora, mi pregunta es, ¿son o no organizaciones criminales las bandas haitianas? Ellos le dispararon a varios aviones de civiles. ¿Tú quieres otra definición que no sea esa? Y estamos en una frontera. Entonces, nosotros tenemos que si descubrimos una de esas personas actuar, tener una base legal que nos permita nosotros actuar o para llevarlo a la justicia o para enfrentarlo. Si esos elementos que han cometido terrorismo en ese país vienen hacia acá, nosotros tenemos que tener una base legal y esa es la base legal que nos permite a nosotros actuar. Bueno, además de esa respuesta de Luis Abinader, parte del decreto, bueno, además también del decreto 104-25, ahí se instruía, cuando él tomó esa decisión, la activación del Consejo Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista para cumplir lo que manda la ley número 267-08, que es la ley que aborda todo el tema de terrorismo aquí en República Dominicana. Esa ley es la que crea el Comité Nacional Antiterrorismo y la Dirección Nacional Antiterrorista, data del 2008. Ahora bien, habría que analizar esto con mucho cuidado, con mucha delicadeza, sobre todo por las implicaciones que podría tener para República Dominicana esa declaratoria de bandas criminales de Haití como organizaciones terroristas. Y lo digo porque hay una serie de limitaciones que apuntan estos abogados y una serie de expertos en este tema legal y sobre todo en temas que tienen que ver con República Dominicana y otros países. Hay que tener en cuenta que hay convenciones internacionales que el presidente no puede sobrepasar. Es decir, que para hacer este tipo de declaratoria tendría que pasar primero por una convención internacional y que se llegue a algún tipo de acuerdo o convención binacional entre Haití y República Dominicana para entonces poder proceder a declarar mediante una ley, no un decreto, a estos grupos criminales como organizaciones terroristas. Grupos criminales que también son de Haití. Hay algo que se tiene que tener en cuenta con relación a este tema y es lo que tiene que ver con el territorio. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader aquí se dirige a grupos que operan hasta el momento, eso es lo que se tiene de conocimiento público, operan estos grupos en Haití, principalmente en la zona de Puerto Príncipe y en los alrededores, aunque lamentablemente se extendió con el pasar de los años a otras provincias. Entonces, ¿qué pasa? Esos grupos operan exclusivamente en Haití, y habría que ver, obviamente, que República Dominicana no podría legislar u operar en cuanto a acciones que se hagan exclusivamente en Haití. ¿Qué dice también esa ley 267-08? ¿Cómo se define un acto de terrorismo? Serían unos actos que ocurran bajo estas circunstancias, que se planeen y ejecuten en territorio dominicano, que se planeen en territorio dominicano y ejecuten en el territorio de otros estados, que se planeen en otros estados y se ejecuten aquí en nuestro país,
que se ejecuten en naves o aeronaves del extranjero y que afecten a República Dominicana, que fueren cometidos por nacionales dominicanos y que fueren cometidos contra nacionales dominicanos. Ahí es que entra en discusión esto que plantean algunos legalistas sobre qué tan efectivo es este decreto del presidente Luis Abinader, que no es una ley y que no pasa por una convención internacional como sí. Vi una declaratoria de la FINJUS, del presidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños, que refería que, él planteaba este escenario, él decía, el presidente Luis Abinader sabe que hay convenciones internacionales, también que hay una ley antiterrorista, que él no puede ir por encima de la ley, pero esto él lo hace, de acuerdo a la FINJUS, a modo de llamar la atención sobre el asunto y sobre la postura de República Dominicana con relación a esto. Esto también hay que tomarlo con mucha delicadeza porque significa poner en la mirada de esas bandas criminales que están en Haití, que lamentablemente afectan bastante a esa población, que causan mucho desplazamiento, pero que tienen la mirada puesta en Haití y no necesariamente en República Dominicana. ¿Qué mandaría eso? A que República Dominicana, más que designar como organización terrorista y demás, refuerce sus fronteras y refuerce sobre todo el ejército, la defensa de este lado y que evite ese traspaso de personas sin documentación a las cuales no se sabe, no se tiene un control de quién entra y quién sale de nuestro territorio. Brevemente, porque tenemos también una entrevista más adelante, quisiera referirles cuáles son esas bandas que el presidente Luis Abinader, mediante ese decreto, declara como organizaciones terroristas. Es una serie de bandas, entre ellas del MAS 6, 5 segundos, Crase Barrié, 400 Mauoso, Gran Rabin, Talibán Canán, Van Gras Grif, Gansa Bien, Cocorat Sanras, Hot Beler, Bekelú, está Tibois, Craché Difé, Chabón, Gang Pie, Simón Pelé, Nan Boston, etcétera. Es una serie de bandas que, de acuerdo al presidente Luis Abinader, mediante ese decreto se declaran como organizaciones terroristas. En pantalla vemos al líder uno de los líderes más conocidos de las bandas de Haití, que es Barbecue, Jimmy Cherisier. Él compone, o más bien lidera, la alianza de bandas G9 y Familias y Aliados. Él tiene esa banda que opera principalmente en Cité Soleil, en Del Mas y en La Saline. ¿Qué hace esa banda? Principalmente tiene secuestros, asesinatos, extorsión, tráfico de drogas y demás. Seguimos, director, brevemente con Wilson Joseph. Pongamos la imagen de Wilson Joseph de los 400 Mauoso. Ahí está, que tiene una orden incluso de captura de parte del FBI en Estados Unidos y de otros gobiernos. Este señor lidera los 400 Mauoso, bastante conocido ese nombre aquí, y tiene como zona de influencia a Croix de Bouquet y a áreas rurales cercanas a Puerto Príncipe. Se le acusa, por ejemplo, de secuestrar a grupos enteros, incluidos a 17 misioneros estadounidenses en 2021. Seguimos con la foto de Iso, el líder de la banda 5 Segundos, que tiene como zona de influencia a Village de Dieu, o un barrio en Puerto Príncipe que se traduce como Villa de Dios. Tienen ataques a la policía, secuestros, extorsión, narcotráfico. A este señor lo vemos ahí en un video de música porque él, además de, según lo que dicen las autoridades, además de liderar esta banda de 5 segundos, también él se dedica al mundo del espectáculo. Y está por igual Vitelom, la foto de Vitelom, que también es uno de los más buscados de Estados Unidos, y él pertenece o lidera la banda de Crase Barrié o Rompe Barreras. La zona de influencia de ellos es en Tabar. Por ahí, por esa zona es que está la Embajada de Estados Unidos, y se le acusa por igual de secuestro de misioneros estadounidenses y canadienses. Seguimos ya finalmente hay otras bandas, por ejemplo la Bas Grand Grif, que menciona el decreto del presidente Luis Abinader. Esta tiene como zona de influencia el Artibonito y Shen Meshan, o Perros Malos,
que está también en Puerto Príncipe y zonas aledañas. Así que ahí, pero tengan en cuenta que si bien aparecen esas en el decreto, en el famoso decreto del presidente Luis Abinader, y yo les detallo algunas, hay alrededor de más de 300 bandas que azotan la paz y la seguridad de nuestro país vecino. Así que con esta información yo les pido por favor que hagamos una pausa porque luego tenemos una entrevista que estoy segura que les será de bastante utilidad.